La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido, sos un gordito simpaticón. Cantaba esa canción allá por los 70 más o menos. Y quiero compartirles hoy la vida de un gordo bueno, Juan XXIII, que si alguno lo toma como falta de respeto, a él también le encantaba hacer chistes sobre su circunferencia. Es conocido una vez que se le acerca un funcionario comunista y él le dice, usted y yo somos del mismo partido. Y el comunista le dice, no, pero ¿cómo puede ser eso? Y Juan XXIII, acariciándose la panza, le dice, el de los gordos. Pero, como decimos hoy, no se opina de cuerpos, así que más del cuerpo grande de Juan XXIII vamos a hablar de su corazón grande, su corazón bueno, por eso es recordado como el Papa Buono, el Papa bueno. Las grandes cosas se logran cuando los hombres y las montañas se encuentran. En la aldea de Sotoilmonte, a 19 kilómetros de Bérgamo, una aldea de 1.200 habitantes, un 25 de noviembre de 1881, nacía a la mañana, 10:15, Angelo Giuseppe Roncalli. Los Roncalli era una familia de agricultores de toda la vida, gente de campo muy numerosa, tenían más hijos que vacas, mucha fe y grandes valores. Eran humildes, pobres, con muchas bocas que alimentar. Y siendo nuncio en París, cuando Angelo recordaba sus orígenes humildes, decía, hay 3 modos de perder el dinero: las mujeres, el juego y la agricultura. Y también, hablando un poco de cuál era el clima de su casa, decía que cuando un pobre se acercaba a la puerta siempre tenía lugar en la mesa familiar. De chiquitito ya quería ser sacerdote. Vos querés ser sacerdote porque no querés agarrar la pala e ir al campo como tus hermanos, le decía el papá. Pero él insistía, quiero ser sacerdote. Y es por eso que a los 11 años ingresa al seminario menor de Bérgamo. Y los últimos años de su formación los hace en Roma. Pero al año de su llegada en Roma le toca cumplir con el servicio militar. Entonces tiene que volver de vuelta a Bérgamo. Él lo llama su año de conflictos, su cautiverio de Babilonia. Pasó de ese clima campestre a el seminario y de repente estaba en los cuarteles. Y decía en su obra Diario del Alma, que es donde él escribe todas esas cosas interiores, su diario íntimo, que tiene registros desde estos comienzos hasta sus últimos días de vida. Conozco la vida de los cuarteles, cuántas blasfemias. Podría haber perdido la vocación, podría haber perdido la pureza, pero no la perdí por la gracia de Dios. He pasado en medio del barro y por su gracia no me manché. El 10 de agosto de 1904 es ordenado sacerdote. Y él decía, no me hago sacerdote para cumplir, para hacer dinero, buscando comodidad, honores, placeres, lejos de mí, sino sobre todo y solamente para hacer el bien de cualquier forma a la pobre gente. Y la primera misa la celebra en la Basílica de San Pedro, en la cripta, junto a la tumba del apóstol Pedro. Así que tomá mate, mirá qué primera misa. A los pocos meses de estar en Bérgamo como sacerdote, su vida toma una dirección insospechada, porque estrenando su sacerdocio, el también nuevo obispo de ese momento, Tedeschi, le pide que sea su secretario. Y entonces este joven sacerdote aldeano de 24 años se convierte en secretario de un obispo muy aristocrático. Y a él lo llamaban la sombra del obispo. Donde estaba Tedeschi, estaba Roncalli. Y además era profesor en el seminario de Historia Eclesiástica, de Apologética, de Patrología, de Teología Fundamental. Se ve que mucho cuerpo docente no había porque tenía casi todas las materias. Y acompañando al obispo, Angelo comienza a tener contacto
con las nuevas ideas sociales referidas a los trabajadores, al pueblo obrero, las nuevas corrientes políticas. Y él también empieza a escribir algunas de esas cosas y en un artículo defiende una huelga de trabajadores, que es un pequeño tratado del derecho que tenía también la Iglesia de dar su opinión y su voz en cuestiones sociales y políticas. En ese momento lo llaman ahí en Roma, cuando pasa por ahí un cardenal le da como una advertencia verbal, es sospechado de modernista, hoy diríamos de progre, en una curia que era muy conservadora en ese momento. Pero él tuvo la humildad de pedir perdón, retractarse, pedir disculpas. Él decía ceder sin romperse, una especie de se dobla pero no se rompe. Bueno, él decía ceder sin romperse. En 1914 muere su obispo Tedeschi y también ese año muere, que conmociona al mundo, el archiduque Francesco Ferdinando, que es asesinado en Sarajevo y eso estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces Ángelo, como muchos otros jóvenes sacerdotes y seminaristas, tiene que volver al servicio militar en Bérgamo. Pero ahí está en un puesto sanitario. Así todo, hasta 1918 estuvo recibiendo jóvenes soldados destrozados exteriormente y también interiormente por el horror de la guerra. Y hacia el final escribía: la victoria en nuestro ejército ha sido verdaderamente gloriosa, pero no deberíamos presumir de ello porque todos somos culpables. Terminado la guerra, ambiente triunfalista, el padre Ángelo retoma la docencia en el seminario y es nombrado director espiritual en el seminario. Y el nuevo obispo, Monseñor Morelli, le encarga que organice un congreso eucarístico. Entonces ahí también conoce y es conocido por otros obispos y cardenales. ¿Para qué? En 1920 el Papa lo llama a su despacho y lo nombra presidente del Consejo Central para Italia de las Obras Misionales Pontificias. Era en Italia el encargado de todas las misiones. Y él reflexionaba en su diario sobre tanto cargo, tanta cosa y tanto movimiento. La vida activa en movimiento hacia el exterior a la que he sido condenado nunca fue mi ideal. Hubiera preferido una vida retirada, de estudio, en mi celda de monje, con un gusto por el ministerio directo con las almas, pero pacíficamente y sin ajetreo. No fue así y no iba a ser así durante muchos años. Ángelo era un funcionario de la curia, al servicio de la sede apostólica. Ahí conoce a quien iba a ser después su sucesor, a Pablo VI, a Giovanni Battista Montini. Y en Roma hace un muy buen trabajo. Y por eso en el 1925 el Papa lo vuelve a llamar al despacho y tenía un regalito para él, un nuevo destino, una nueva tarea. Iba a ser visitador apostólico en Bulgaria y para eso iba a ser nombrado obispo, una suerte de embajador en Bulgaria. El 19 de marzo, día de San José, es ordenado obispo. Su lema episcopal es obediencia y paz. Y comienza lo que se conoce como la diplomacia del corazón. Este hombre sencillo y bueno iba a ser también un diplomático para la Iglesia, sencillo y bueno. ¿Cuál era la cuestión en Bulgaria? Y la mayoría eran cristianos ortodoxos y había una minoría católica. Y la Iglesia católica estaba muy venida menos en ese país. Y entonces Roncalli se encuentra con un ambiente bastante frío y deprimente. Recibe muy poca ayuda, le daban alguna que otra asignación desde la Santa Sede para que pueda comer, pero a veces la asignación llegaba tarde y con su secretario pasaban días sin comer. Él decía como San Francisco de Sales, me siento como un pájaro en medio de los espinos. Y en Bulgaria tenía que recorrer kilómetros para quizás a una comunidad de 5 señoras e ir a predicar en esa misa y no mucho más. Y él tiene en Bulgaria un gran problema a raíz de un casamiento. El rey Boris se casa con la princesa Giovanna, un ortodoxo con una católica. Entonces él hace los trámites en Roma por disparidad de culto, trámites canónicos.
¿Qué pasa? El rey lo traiciona. Se casan por rito católico, pero cuando vuelven a Sofía, a la capital de Bulgaria, se vuelve a casar, pero con el rito ortodoxo. ¿Para qué? Esta vez el Papa lo vuelve a llamar al despacho, pero lo tiene arrodillado 45 minutos retándolo. En ese momento las audiencias con el Papa muchas veces eran de rodillas, así que nunca más se iba a olvidar de ese reto Roncalli. Y en la iglesia a veces dicen que los clavos se sacan para arriba, echarte ascendiéndote. Y de Bulgaria lo mandan delegado apostólico a Turquía y Grecia. Al despedirse de Bulgaria dice unas palabras muy lindas. Dice, me halle donde me halle, aunque sea en el fin del mundo, si un búlgaro pasa por delante de mi casa, encontraré encendida la luz de mi ventana. Que llame a mi puerta, se le abrirá. Lo mismo que si es católico, que si es ortodoxo. Hermano búlgaro, ese título basta. Volvemos. Turquía y Grecia, Estambul y Atenas, que era también una misión muy compleja. Ortodoxos, islámicos y de vuelta una minoría católica. El Estado turco no reconocía ninguna autoridad religiosa y prohibía cualquier distintivo, así que en Turquía se tenía que mover sin sotana. Y en Grecia la cosa no era fácil. A su mamá, que se comunicaba con carta, le escribía, hay muchas cosas más que arreglar en este país, pero como son ortodoxos y están en guardia frente al Papa y la Santa Sede, uno tiene que actuar lenta, cautelosamente y con mucha sensibilidad. Se quedaba corto con la madre, la verdad que la pasó mal, incluso hasta que se ganó un poquito la confianza, sospechaban de él por ser italiano, creían que era un espía de Mussolini, pero con cordialidad y bondad, la diplomacia del corazón navega a aguas turbulentas y llega a Francia, ulala, París. Todo bastante rápido, porque de un lugar bastante apartado llega a la cima de la diplomacia internacional. Y él dice, cuando faltan los caballos, trotan los pollitos. Él no era de la cantera diplomática, pero lo eligen para un momento muy difícil. No es que le dan un regalito por ir a París, a Francia, porque el Estado francés estaba enojado con la Iglesia y pedía la destitución de 30 obispos por acusarlos de haber colaborado con los nazis. Entonces, Roncalli llega en un nombramiento que se tenía que hacer rápido, porque si no al nuevo presidente francés lo iba a tener que recibir un diplomático ruso y eso no iba a pasar. Y llega con esa situación. No era una papa quemándose, una papa prendida fuego, hirviendo. Y él cuando lee los informes que le da el ministro exterior de Francia, con estos 30 obispos malos, se da cuenta que hay mucho recorte de diario, hay mucha exageración. Y entonces vieron que a veces pasa en la iglesia, cuando no se sabe cómo resolver un problema, se lo patea para más adelante, porque si hay algo que tiene la iglesia es tiempo. Y así escribía Juan 23. Mi querido Ángelo, dadas las circunstancias, hay un solo modo de salir bien librado. Aunque pueda molestar tu amor propio, deja tiempo al tiempo. Y deja pasar un poco el tiempo, que se enfríen las cosas, y como él solía decir, del 30 desapareció el 0. De esos 30 obispos, se destituyó de su cargo solamente a 3. Y todo muy prolijo, se dijo que era por cuestiones de salud y demás, guante blanco. Decía Angelo Roncalli, prefiero encontrarme con los adversarios alrededor de una buena mesa antes que inundarlos con notas diplomáticas y de protestas. Él estaba en la Embajada de Francia, entonces también había muchas cenas, muchas reuniones, bueno, cosas de denuncios de embajadores, de protocolo. Y también había muchas mujeres en esas cenas y le preguntaban, padre, ¿no le molesta, bueno, que entren estas mujeres con estos escotes y demás? Y él decía, mira, yo no las miro y los demás comensales tampoco, porque están más concentrados en ver qué cara pongo. Incluso cuentan una anécdota, esto me parece quizás está un poco exagerado, pero
que viene una mujer, también pocamente vestida, y él agarra una fruta, se le acerca y le dice, Eva, mordiendo la manzana, se dio cuenta de que estaba desnuda. Va a una parroquia, por ejemplo, San Pedro de Chaillot, una solemne ceremonia, todo, pero parece que el micrófono andaba medio mal. Entonces no se escuchó nada. Él, en ese momento del púlpito, él baja del púlpito y le dice a la gente, ¿no escucharon nada de lo que dije? No importa, no era muy interesante. No hablo muy bien el francés, mi mamá era campesina y no me lo enseñó desde chiquito. Todos se rieron, todos contentos. Ella tenía 72 años cuando cree que se le va a encomendar la última de sus tareas, de sus misiones. Patriarca de Venecia, obispo de Venecia. Cuando asume se le acerca una artista que tenía una barba gigante y le dice, los dos somos patriarcas, usted por su barba y yo literalmente. Compartía mucho con la gente en el mercado, en el Vaporetto, que es un ferry ahí acuático en Venecia, muy cercano, muy trabajador también. A las 4 de la mañana se despertaba, iba a la terraza, rezaba en el Palacio Arzobispal y a las 23 horas recién se retiraba a su habitación. Cuando le querían pedir algo más, igualmente siempre lo encontraban o leyendo algo o escribiendo en su escritorio. Tampoco hay que imaginarse un hombre que dejaba pasar todo, ¿no? Por esta bondad. En una ocasión, siendo patriarca, se entera de un cura que no se portaba muy bien, bastante vicioso, ¿no? Decían, Baco, tabaco e venere. Baco por el dios del vino, tabaco, bueno, por el fumar, y venere por Venus, por las mujeres. Entonces este cura, vino, tabaco y mujeres. Lo llama a su despacho, Roncalli. Le pone la estola sobre los hombros al cura y le pide que lo confiese. Es decir, el patriarca de Venecia, su obispo, le pide a este cura que lo confiese. El cura, nervioso, bueno, escucha la confesión, le da la absolución sacramental y Roncalli le dice, mira de qué dignidad te ha investido el Señor. Sé digno. No hizo falta decirle nada más. El Papa de ese momento, Pío XII, empieza a tener problemas de salud. Y como Angelo decía, hacemos mal en quejarnos. A nuestra edad, seguir vivos es como una propina. Y empieza a sonar como cardenal papable él. Cuando muere Pío XII, en la estación de Venecia, antes de partir para Roma, se despide de sus colaboradores y les dice, en un mes está todo, funeral del Papa, cónclave, elección y voy a estar de vuelta con ustedes. No fue así. El 28 de octubre de 1958, humo blanco, habemus papam, y Angelo Roncalli con 77 años se convertía en Juan XXIII. Él decía Juan como mi padre y como Juan el Bautista y el Evangelista, bien cerquita de Jesús. En la Capilla Sixtina, cuando, bueno, alguno es nombrado papa, hay un cuartito que se llama el cuarto de las lágrimas, que es donde se prueban la sotana por primera vez, la sotana blanca, y como no saben qué cardenal va a ser papa, hay 5 sotanas de diferentes tamaños. Bueno, la extra large, la más grande, no le entraba a Roncalli. Entonces le tienen que hacer un corte, acomodar todo. Si ven el video de cuando él sale al balcón, está como una mortadela, medio duro, no se puede mover mucho, pero es porque le apretaba mucho esa sotana. Su secretario estaba muy conmovido y muy nervioso, su secretario personal de toda la vida. Y Juan XXIII le dice, ¿qué te pasa, padre Loris? Ni que te hubiesen elegido papa a vos. En la ceremonia de coronación se usaba en ese momento la silla gestatoria, se lo llevaba el Papa arriba de una silla. Cuando él se sube dice, esto no se va a hundir, ¿no? Él tenía mucha llegada, mucha ternura. Cuando lo visita en audiencia la reina Isabel con su esposo Felipe,
él le muestra las fotos de su familia campesina, muy numerosa. Y después le pregunta a la reina Isabel por la familia real y le dice: conozco el nombre de sus hijitos, pero me gustaría que usted los nombrara. El nombre de los hijos en los labios de una madre adquiere una dulzura especial. Conmovida Isabel después de esa audiencia. A un cardenal, Frings, alemanote, le dice en perfecto alemán el Papa: cuánto siento, eminencia, no poder hablar en su idioma tan exacto y oportuno. Entonces Frings, el alemán, le responde asombrado: pero Santo Padre, usted lo habla perfecto. Y el Papa, con complicidad y ahora en italiano, le dice: eminencia, no se lo diga a nadie, pero las que le dije son las únicas palabras en alemán que conozco porque me las aprendí de memoria. Juan XXIII es también el Papa de la cuestión social, de la doctrina social de la Iglesia, especialmente el lugar de los obreros, de la dignidad del hombre, el lugar del Estado, de la relación con los trabajadores, con documentos muy importantes como Pacem in Terris y Mater et Magistra. En una ocasión, leyendo un discurso con trabajadores en Génova, levanta la mirada de los papeles y ve que los obreros están todos bostezando, mirando para cualquier lado. Entonces para de repente, le da los papeles al secretario, se saca los anteojos y dice: hijitos míos, miren cómo puse aparte los papeles. Ahora leeremos el libro del corazón, que es siempre más espontáneo y sincero. Bueno, ahí los obreros: vive el Papa, vive el Papa. Por su edad, 77, se decía que era un papa de transición, un papa de paso. Y él respondía riéndose de esas críticas: no, yo soy un papa de paseo. Decía: siento en mi corazón los problemas del mundo entero, pero mi alma está en paz. Un periodista le pregunta cifras: padre, ¿cuánta gente hay trabajando en el Vaticano, en la Santa Sede? Y él responde: menos de la mitad. Visita una vez un hospital, el Hospital del Espíritu Santo en Roma, y se le acerca a la superiora, una monja, y le dice: Santo Padre, yo soy la superiora del Espíritu Santo. Y Angelo Roncalli le responde: qué afortunada, yo soy solamente el vicario de Cristo. Paradójicamente, en Juan XXIII se iba a dar una ecuación muy particular, porque lo más importante de su vida, o su obra más importante, iba a realizarla hacia el final, y no solamente por el papado, sino que la convocatoria al Concilio Vaticano II, que es el gran acontecimiento de la Iglesia del siglo pasado. Obispos de todo el mundo reunidos para preguntarse: bueno, Iglesia, ¿qué decís de vos misma? Iglesia, ¿qué le decís al mundo? Volver a las fuentes, a los orígenes del cristianismo para un ayornamiento, como se decía en ese momento. Fue una bomba, una revolución dentro de la Iglesia, hubo muchos cambios y los concilios marcan un rumbo, dan una identidad a la Iglesia. Entonces su secretario de Estado, Tardini, le dice: Santo Padre, es imposible que podamos preparar un concilio para 1963. Y Juan XXIII le dice: bueno, muy bien, entonces hagámoslo en 1962. Bueno, así fue. El día de la apertura era tanta la expectativa que había en el mundo por el concilio que miles y miles de fieles en una peregrinación con antorchas se acercan a la Plaza de San Pedro. Después vean ese video porque es lindísimo. Y entonces espontáneamente le dicen al Papa: mire este espectáculo, mire cuánta gente. Y él sale de su habitación, de la ventana, y da un discurso improvisado, que es lindísimo, que se llama el discurso de la luna. Él sale a la ventana y ve en la noche toda la Plaza San Pedro iluminada por las antorchas y una luna casi llena, brillante. Y él dice: queridos hijos, siento sus voces. La mía es una sola voz, pero resume las voces del mundo entero. Se diría que hasta la luna se ha hecho presente esta noche. Mi persona no cuenta, es un hermano el que les habla hoy. Al volver a casa encontrarán a sus niños.
denles una caricia a sus niños y díganles, esta es la caricia del Papa. El Papa está con ustedes. Él, como lo dice, pasa de una iglesia que con máxima severidad condenaba anatemas y errores a una iglesia que dé la medicina de la misericordia. Fue un concilio más práctico, más pastoral, más que dogmático. En septiembre empieza a sentir unas punzadas en el estómago que lo dejaban sin aire y una radiografía confirma lo peor, tenía un tumor maligno en el estómago. Y en su testamento que escribía él decía, espero y la recibiré sencilla y alegremente la llegada de la hermana muerte, con todas las circunstancias con las que le agrade al Señor enviármela. Ya sus últimos días, postrado, tenía un crucifijo en la cama para que sea lo primero que vea al levantarse, lo último al cerrar los ojos a la noche. Y si alguno le hablaba y se ponía entre él y el crucifijo, le pedía por favor que se apartase un poco. Llega el 3 de junio de 1963, el día de su muerte, cuando le dicen su secretario que una multitud rezaba por él en constante vigilia en la Plaza San Pedro. Él le dice a Lori, su secretario, le dice, después de que ellos tuvieron muchos enemigos, muchos adversarios, muchas críticas, él le dice, Loris, tenemos muchos amigos, tendremos más. Yo te protegeré desde el cielo. Le pide la unción, le dice al cura, ayude a un papa a morir como conviene. Incluso cuentan que quien le daba la unción estaba muy nervioso, entonces él hasta lo asiste un poco y lo guía, diciéndole las partes del sacramento. Sus últimas palabras fueron repetir 3 veces, Señor, tú sabes que te quiero, Señor, tú sabes que te quiero. Termino con el decálogo de la serenidad, que es muy lindo, pero solamente les leo la número 9. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiese en el mundo. Acá sobre el altar tenemos la reliquia de Juan 23. Bueno, esta reliquia hay que agradecerle al monasterio, las hermanitas del monasterio de acá al lado, el monasterio de San José, de la calle Humberto Primo, especialmente la hermana Sandra, que me dio estas reliquias. ¿Quién le dio estas reliquias a la hermana Sandra? El secretario de Juan 23, Loris. No me pregunten cómo las consiguió, pero bueno, aquí está la reliquia, así que después de la charla están todos invitados a acercarse a venerar las reliquias de Juan 23. Termino con el último recuerdo que tiene Juan 23, el primer recuerdo que tiene de su infancia, cuando tenía 5 años. En una peregrinación, su mamá lo alza, lo pone sobre sus hombros y le dice, Ángelo, mira qué linda es la Madonna, mostrándole a la Virgen. Te he consagrado todo a ella. Recémosle a nuestra linda Madonna. Dios te salve María, llena eres